Bien, mis hermanos, mis hermanitas, vamos a tener un estudio, una reflexión, y yo le puse como título: hablemos de nuevo del perdón. Hablemos de nuevo del perdón de Dios, de cómo Dios nos ha instruido para entender lo que es perdón. Pero primero quisiera yo que entendiéramos quién es Dios o qué es lo que Dios dice. Mira, ahí en el libro de Isaías, uno de los textos que hablan de la disposición de Dios de perdonar, ahí en el capítulo 43, versículo 25, dice: mira, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, si tú te das cuenta del inmenso amor de Dios, teniendo el Señor la capacidad de castigar, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, a la gente que ya estaba aferrada a su pecado, también profetiza y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué es el perdón de Dios? Uno de los significados de perdón, más o menos pudiendo explicar algo, es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Como actitud implica estar dispuestos a aceptar la responsabilidad de nuestras propias percepciones, de lo que uno percibe como ofensa, que diferentes sensaciones de ofensa como seres humanos hay, pero debemos comprender que son opciones de percepción, no son hechos concretos ni objetivos, son percepciones. Te voy a decir, hay gente que hace cosas sin la menor intención de lastimar a nadie. Y la gente que ya está tocada, que ya está amargada, que ya está dolida, aunque las personas no tengan ninguna intención de nada, se ofenden. Entonces tenemos que tener en cuenta que debemos aceptar la responsabilidad de nuestra propia percepción del daño. Y ese es uno de los principales elementos que a ti te pueden ayudar a no culpar a los demás para guardar enojo, resentimiento, dolor. Comprendiendo que las personas no siempre andan por la vida haciendo cosas para lastimarnos. Y como dijeran por ahí, pues ni que fuéramos tan importantes que todo el mundo se fijara en nosotros para estarnos lastimando. Y aunque así fuera, la percepción del daño es tuya. Por lo tanto, el perdón es una decisión, y es una decisión consciente y voluntaria. La reflexión de que es una percepción tuya, no necesariamente es la intención del otro, te va a ayudar a perdonar. El perdón también es optativo. Tú puedes optar por perdonar, ¿no? Pero para los que somos hijos de Dios, el perdón no es una opción, es un mandamiento. Yo no lo tomo como una, pues si quieres perdonas, o si no, no.
Para mí, como hijo de Dios, como persona que quiere seguir el camino del Señor, el perdón es un mandamiento. Porque el Señor nos ha enseñado a partir de este texto que dice: yo soy el que borro todas tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Pues es el Señor el que hace un acto de su voluntad y de su amor para perdonarte, para perdonarnos después de haberlo ofendido, transgrediendo sus mandamientos a más no poder. ¿Cuál es de los primeros mandamientos que el Señor dio a su pueblo y lo primero que hicieron para desobedecer? Éxodo 20. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra. E inmediatamente que Moisés fue por las tablas de la ley, el pueblo luego hizo su becerro de oro. Luego fue a sus ídolos y dijeron a Aarón: haznos dioses, porque a este que nos sacó de Egipto, quién sabe qué le pasó. Ve nomás la rapidez de la ingratitud del hombre para con la benignidad de Dios. Aún sabiendo que los ídolos son materia muerta, aunque sean de oro, tienen ojos y no ven nada, no tienen vida, son materia muerta. Sin embargo, ahí andan los idólatras confiando en el becerro de oro. Y Dios le dijo a Moisés: anda, ve porque ese pueblo... Y todavía le dijo que lo iba a desaparecer y Moisés estuvo intercediendo para que Dios no lo hiciera. Porque le decía: Señor, si tú lo sacaste de Egipto, ¿qué van a decir de ti, no? Como quien dice. Si tú lo sacaste para matarlos. Entonces Dios ha tenido misericordia para con nosotros en gran manera. Pero después que las personas quieren el perdón, la reacción de gratitud al perdón de Dios no ha estado a la estatura de lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, si a mí me hubieran salvado personas, a lo mejor estaría bien agradecida toda la vida, ¿no? Porque las veo, no sé. Ay, sí, yo me acuerdo de mi papá, me acuerdo del vecino, me acuerdo de... Pero Dios me salvó la vida de caerme de aquí para abajo en el edificio y estar muerto. Y sin embargo, después que resucité, dijéramos así, ya andaba yo haciendo diabluras a los 4 meses. Una ingratitud terrible. Sin embargo, Dios tiene misericordia y te busca y te trae. Ahora, si Él perdona nuestras deudas, fíjate que cuando Él habla de la oración, bien conocida, por eso no la leo toda, el Padre Nuestro, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo entiendo en un lenguaje sencillo, el pan nuestro, dánoslo hoy, y perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Cuándo? Hoy. ¿No? El pan de vida es hoy. Dice que cada día tiene su propio afán y que no nos preocupemos por el futuro, pues no lo conocemos. El pasado ya pasó, pero la amargura del pasado es lo que tiene a mucha gente sin perdonar. Siempre se están acordando de lo que le hicieron. Es que me hicieron ayer, es que esto y es que el otro. No hay perdón. Tú no perdonas, cada rato estás significando lo que te han hecho. No pasas por alto las cosas que son de los demás. Y entonces el Señor te dice: ora así a Dios. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Entonces, si nosotros vamos a perdonar a los que nos ofenden, debemos entender cómo podemos perdonar. Porque también dice el Evangelio aquí en Mateo 18, versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un testigo contigo, a uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en los cielos, y en la tierra todo lo que ates y todo lo que desates. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. 18 de Mateo, desde el 15 en adelante. Entonces, hablando Jesús de esto, de si alguien peca contra ti, entonces Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Cristo le estaba diciendo: mira, si alguien peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Has ganado a tu hermano si te hace caso, si no, dile a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, pues tómalo por. Pero entonces Pedro, oyendo todo eso, seguro estaba agitándose la cerilla de sus orejas, y entonces le ocurrió decir: bueno, ¿y cuántas veces? ¿Cuántas veces voy a perdonar yo a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yahshua le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, si Dios te está diciendo en el versículo de Isaías 43, 25, yo soy el único redentor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, ¿cuántas veces te va a perdonar Dios si Él te manda a perdonar 70 veces 7? ¿Ya viste la paciencia desde el becerro de oro hasta ahorita? Sin embargo, acabándose las 70 veces 7, ya no dice nada. Dice: horrendo juicio. Duro es caer en manos de un Dios vivo. Los idólatras aferrados, los fornicarios, los borrachos, los idólatras, los peleoneros, los que hablan mal de la gente, los que, en fin, obras de la carne. Para que tú veas, no que Dios te va a salvar en tus pecados, sino que es paciente para que te arrepientas. Dice que el Señor no tarda, dice la palabra, pero que no viene porque está esperando a que todo el mundo reaccione y se arrepienta. Decía mi esposa ayer: tenemos que sacar el anatema cuanto antes. Hay que hacerlo. ¿Cuándo? Hoy. El anatema son los ídolos. Los ídolos, los cuadros religiosos, los cuadros de ídolos de música, los cuadros de todo aquello que le tienes idolatría.
Ese es el anatema, no lo puedes tener en tu casa. Es sacarlo, romperlo. ¿Por qué? Porque si para mí el mandamiento del perdón lo he entendido de parte de Dios, yo tengo que buscar el perdón de Dios. Pero ¿cómo? Dice la palabra de Dios: el que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar los pecados no es suficiente. Es apartarse de la conducta, apartarse de la idolatría, apartarse del pecado que tienes oculto o manifiesto. Entre ellos, ¿qué? Fornicación, adulterio, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Habla de orgías, la palabra de Dios, y cosas semejantes a esas. Si yo entendí que Dios dice que Él perdonará y que no se acordará de mi pecado, Dios no se puede acordar de lo que ya pasó por su perdón, ya no se acuerda. Pero si yo soy un pecador que estoy pecando hoy, ni modo que Dios no se acuerde. Entonces tengo que ser redarguido por el Espíritu, convencido de que lo que yo estoy haciendo no está bien, abandonar el pecado y luego sentir el perdón de Dios. Sentir el perdón de Dios es sentir la libertad, porque Cristo habla de la esclavitud del pecado. No puedes dejar esto, no puedes dejar el otro, no puedes dejar las drogas, no puedes dejar el alcohol. Los alcohólicos y los drogadictos, lo que hacemos cuando andamos en esas pachangas que andábamos en nuestra vida, justificábamos todo para no dejar. No, yo lo dejo cuando quiera. Es que ahorita, pues es que te está gustando lo que te estás tomando, te está gustando lo que estás haciendo, algo te calma. Pues es el mismo veneno del demonio que te mata, porque la paga del pecado es muerte, y es el mismo veneno que te calma cuando te lo tomas. Y hace poco me escribía una persona y me decía: oye, Benito, yo sé que tú dejaste el cigarro y todo lo demás hace años. Y me decía: yo creo que ya es tiempo de dejar el cigarro. ¿Qué me aconsejas? Yo le decía: pues que sufras. Porque dice: es que dejé de fumar como 3 meses, pero después ya no pude, sentí la abstinencia y volví a fumar. ¿Qué me aconsejas? Pues que sufras las consecuencias de tu drogadicción con esta... ¿Cómo se llama lo del cigarro? Lo de la nicotina. Acostumbraste a tu cuerpo a la nicotina y ahora no la tienes y sufres y andas chantajeando a todo el mundo, como cuando yo andaba tomando alcohol o consumiendo droga. Hasta que aprendí, pues tienes que aguantarla, mejor déjalo. Y lo que te pase, ponte en manos de Dios y vas a ver cómo Dios te levanta. Y dejas de andar conmiserándote por la vida. Ay, es que no lo puedo dejar. De una vez, ponte en manos de Dios y da un paso de fe. Y entonces lo único que me escribieron fue: pues muy buen consejo, gracias. ¿No? Es que no hay, sin dolor nadie dijo, mira, la gente anda huyendo del dolor, me enseñaron a mí, del sufrimiento. Pero ese sufrimiento que es a causa de los pecados que nosotros hicimos, dice, la gente huye del sufrimiento como de la peste. Nadie quiere sufrir.
pero no se dan cuenta que ese sufrimiento es la piedra de toque del crecimiento espiritual, el pagar las consecuencias de mis errores. Me va a costar dolor. Nadie me dijo que iba a ser sin dolor. Cuesta a nivel de sufrimiento. Entonces lo único que tengo que hacer es pensar que no hay otra manera de salir adelante si no es sufriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Entonces nuestro Padre fue a la cruz a sufrir por ti y por mí. Y ahora tú y yo no queremos sufrir las consecuencias de lo que hemos hecho mal, pero sí queremos alcanzar el perdón. ¿Te acuerdas de lo que le dijo uno de los ladrones? Si eres Dios, desclávate y desclávanos a nosotros. Y dice el Evangelio que nuestro Señor Yahshua Mashiach nomás lo vio y ni le contestó nada. Y el otro que estaba junto le dijo, tú ni estando en estas circunstancias entiendes. Tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos. ¿Qué estaban haciendo? Sufriendo una crucifixión. Entonces él dijo, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, porque nuestros actos nos trajeron aquí, pero él es inocente. Y le dijo, acuérdate de mí. Y le dijo, en verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque sufriendo, reconoció que él era culpable y que Cristo era inocente. Y la gente que sufre ahorita, en vez de ponerse así delante del Señor, le echa la culpa a todos. Es que yo sufro por mi vecino, sufro por mi papá, por mi mamá, por mi hermano. Sufres porque tú lo quieres, porque así decidiste vivir. Ahora estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. ¿Estás sufriendo? Sí. Reconoce que el sufrimiento es parte de la responsabilidad que tienes tú de aceptar que no debiste haber decidido de esa manera. Debiste haber decidido por Dios, debiste haber decidido por Cristo. Pero si hoy lo haces y reconoces, Dios dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, los idólatras, ¿qué vamos a hacer? Dejar nuestros ídolos. Los concupiscentes con la carne, ¿qué vamos a hacer? A dejar la carne. El que confiesa y se aparta. Entonces, dice la palabra de Dios en Isaías 1:16, recordemos, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio. Restituye al agraviado. ¿Quién es al que has agraviado más con tu pecado, sino a Dios? ¿Cómo quiere Dios que restituyamos con Él? Dejando de hacer lo malo, arrepintiéndonos, porque ya pagar ya no podemos, porque Cristo con su sangre ya pagó, y dice que no es por obras la salvación, la gracia. Entonces nosotros no podemos hacer nada, ni pagarle a Dios con nada. Lo único que Dios quiere es que nos arrepintamos, dejamos de hacer lo malo, restituyamos al agraviado. Primeramente hemos fallado a Dios, y restituir con Dios es abandonar el pecado y buscar amarlo por lo que Él es y no por el miedo al infierno. Amemos a Cristo porque Él es Cristo. Dejemos todo lo que Él nos dice por amor a Él, no por miedo al demonio ni miedo al infierno.
que al fin el demonio no va a hacer nada si Dios no se lo permite. Pero si tu corazón quiere amar a Dios, lo que tú vas a hacer es dejar de hacer lo malo. Tirar todos los ídolos que tengas, tirar todo lo que tengas de malo, llámese como se llame. A lo mejor hay gente que tenga su botella ahí escondida, su droga, como decía un artista, yo de que hay mi droga escondida, tírala, ya no te sirve. Y dentro del corazón, dejar la amargura, dejar el odio, dejar el resentimiento que produce la falta de perdón, inclusive cáncer y enfermedades terminales. Entonces, despojémonos de toda obra de la carne para restituir con Dios, para que se cumpla en ti el evangelio que dice que de manera que si uno está en Cristo es nueva criatura. Y entonces esperemos bien un acto de Dios de perdón. Pero si no quieres dejar tu pecado, ¿cómo te va Dios a perdonar? ¿Cómo puede ser eso? No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento está aquí en Isaías. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, hacer justicia al huérfano, ampara a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero también dice, si quieres y oyes, comerás del bien de la tierra. Si no quieres y fueres rebelde, serás consumido. Consumido a espada, dice, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Tú no quieres dejar tu pecado te va a matar, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No quieres dejar tus ídolos, no quieres dejar tu droga, no quieres dejar tu alcohol, no quieres dejar de tener amargura, de tener odio contra gente en el pasado o en el presente. Ese pecado te va a matar. Te va a enfermar y te va a matar el pecado. Pero ¿qué te crees? Que Dios dice que Él es el único que te puede perdonar y echar tus pecados al fondo del mar y no volverse a acordar de ellos. Si te arrepientes. En Isaías hay un subtítulo ahí a partir del versículo 10 que dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. Es de Isaías. Después, pues, la doctrina desde Mateo. Pero ahora lo último que vamos a ver es, dice la palabra de Dios, que Cristo les dijo porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tienes que perdonar, sí, pero porque sabes que el único que te va a perdonar sin cobrarte nada, si dejas tu pecado, es Cristo, Dios encarnado. Amén. Por último, 18, 21, está por aquí. Vamos a ver. 17, 18, dice la palabra de Dios así. Acuérdate. Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
7, 70 veces 7. Y entonces pone el ejemplo de una persona y les dice que esto es semejante al reino de los cielos. Y dice que es un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Y entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos que lo que él le debía a su rey. Y haciéndose de él, le ahogó diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debieras tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces el ejercicio del perdón para con tu prójimo tiene que ser inmediato, recordando que tú le debías más a Dios y que Dios te perdonó a ti de más, para que ya no te andes quejando de lo que te hacen. Nosotros le debemos más a Dios, pero mucho más, y sin embargo tuvo misericordia, metió su mano, nos sacó con paciencia y nos sanó. Gloria a Dios. Porque los que estamos aquí somos sanos por fe en el nombre de Jesucristo. Entonces hablemos de perdón, hermano. Restituir con Dios, ¿qué es? Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Restituye lo que debes. ¿A quién le debes? Si hay que pedir perdón, perdón. Y al que te hizo, perdonarlo inmediatamente, porque sabes tú que le debías más a tu Señor y que tu Señor te perdonó, y que así como este siervo malvado, le dijo el Señor, que no le quiso perdonar la deuda al otro, dice nuestro Señor: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. Podemos hablar de hermanos de carne, podemos hablar de vecinos, podemos hablar de personas que no conocemos, y podemos hablar inclusive de hermanos de sangre y de hermanos en la iglesia. Reflexiona. El llamamiento al perdón es un preámbulo, es una antesala de la sanidad del cuerpo, del cual vamos a hablar el sábado, en Shabbat. Y esta es una preparación de ese estudio de sanidad, desde un punto de vista de veras de clamor a Dios, como Dios ahora nos va a revelar cómo Él quiere sanar, porque está todo en la Escritura. Pero si no hay perdón y no hay arrepentimiento, no va a haber liberación, ni va a haber sanidad. Tenemos que saber cómo. Y la mejor manera que tú puedes tener es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fe en qué? En que Él ya te perdonó si tú te arrepentiste en verdad.
Porque Dios no puede perdonar a uno que no está arrepentido. Es imposible. Pero si tú te arrepientes, confiesas tus pecados y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Nuestro Señor es un Dios de misericordia, que no se agrada en el castigo. Él se agrada en el amor, en el perdón. Dios no se agrada en el castigo, porque lo dice la Escritura. Él se agrada en que tú te arrepientas. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces no se goza en el castigo. Se goza en el amor, en cuidar, en amar, en mostrarse a nosotros como un Dios bueno y amoroso. Pero como es amoroso, también es justo. Y como es justo, no dará por inocente al culpable. ¿Quién es el culpable? El que no quiere dejar sus pecados porque todavía le gustan. No vale la pena. No vale la pena morir por eso. Nada de lo que es pecaminoso es tan hermoso como el amor de Dios. Podrá ser el pecado seductor, engañador, te engañará que es placentero, pero cuando vengas a ver, ya estás sufriendo las consecuencias y eso es sufrimiento extremo. Es muerte, la paga del pecado. Entonces, hermano, inclina tu rostro, hermanita, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por esta pequeña reflexión que tú me hiciste retomar, que es, recordemos otra vez, hablemos de nuevo de perdón, de ese perdón tan enorme que es producido por tu amor, porque de tal manera amaste al mundo que te has dado en carne a nosotros para ser sacrificado, para pagar lo que nos tocaba a nosotros. Y de la bendición del arrepentimiento para abandonar el pecado y entonces ser merecedores de tu pecado a partir del arrepentimiento, porque es tu promesa. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces después, Señor, hacer lo que tú has hecho en la cruz. Perdónalos, pues no saben lo que hacen. Perdonar a nuestros semejantes, Señor. Perdonar a nuestros semejantes, quitar la idolatría, quitar las obras de la carne, no satisfacerlas, velar y orar para no entrar en tentación y caminar hacia la puerta estrecha que tú tienes para aquellos que han creído en ti. Pero la creencia es no por fe sin obra, Señor, sino que después de la fe tenemos que ser conocidos por nuestros frutos. La santidad, la obediencia, la mansedumbre de escuchar tu voz y decir: sí, Señor, hoy, lo haremos hoy, porque es el día que vivimos. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque desaparecerá todo anatema de todo lugar. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por ello. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.